Continuamos entonces con la siguiente presentación, a cargo de, me parece que es Iván. Y nos habla sobre la biodiversidad y características oceanográficas de la capa neustónica del sistema de fiordos y canales australes de Chile. ¿Está por ahí? No sé si es Juan Iván Cañete o Juan Cañete. Es como están la... Si alguien conoce. Es Juan Cañete, pero... Iván Cañete de Magallanes. Sí, pero Me no lo veo pareció que verlo. esté... No, no lo veo por acá hoy. Paul, ¿lo has visto a Cañete? Hace poco estaba conectado, yo lo vi Desconectó. hace unos minutos. Sí. Esperemos que se conecte. ¿Alguien lo conoce? ¿Tiene teléfono? Ahí viene entrando. Aquí no. Está entrando... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, estamos listos, Juan. Aquí esperando. Sí, disculpen, pero pensaba que me tocaba un cuarto. Estaba mirando un programa, parece que el antiguo, ¿ya? Así que voy a conectar, Sí, estamos en tiempo, así que no hay problema. Le damos la palabra. ¿ya? ¿Cómo es que se hacía? Yo no manejo mucho el Zoom. ¿Cómo se hace para incorporar la presentación? Abajo dice compartir pantalla ahí en color verde. Sí, el full screen, ¿ya? Y tiene que buscar dónde está su presentación. Sí. Buenos días a todos. Y después que le hace clic a la presentación, le da a compartir y ahí debería estar saliendo. Sí. ¿Dónde apareció esta cosa? No es del full screen, sino el share screen. El full screen es para ver en pantalla completa el Zoom. Sí. Ahí estoy. Se duplicó esta cosa. ¿Dónde está el...? Ahí en la parte de abajo ahí no están los botones. Sí, sí, lo veo. Ah, acá está la presentación, ahora sí. Ahí sí, ahí viene. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, el tema de la biodiversidad y en el Newton comenzó a raíz de mi estudio tradicional en el Vento, ya fue una pregunta en el Vento, ya vinculada a la biología larval de un caracol de acá de la región de Magallanes. Este caracol normalmente tiene una vida larval muy larga, alrededor de 4,5 años, y está presente en todo el Pacífico. Ya el género Fusititón. Y eso me planteó algunas preguntas. Yo decía, ¿cómo podría estudiar este caracol su plan de propagación, de dispersión? Y saber por qué está presente en todo el Pacífico y no en la Antártica, ¿ya? Entonces, analizando algunos trabajos antiguos del área de la limnología, como los de Naumann de 1917, aparece el concepto de Newton marino. Él fue el primero que lo acuñó, y posteriormente algunos autores como Yu Saisev, el ucraniano, comenzó y aplicó estos mismos conceptos al área marina, ¿ya? El Newton es la capa superficial, toda la comunidad biótica que vive en los primeros centímetros de la columna de agua, casi hasta 1 metro de profundidad, y normalmente una parte importante de su vida, de su ciclo de vida, en lo respecto a la reproducción, alimentación, transporte, dispersión, se efectúa
a través de la interfase atmósfera-agua, ¿ya? ¿Por qué tiene gran importancia el Newton y por qué actualmente se ha incorporado en los programas de observación de los océanos de escala regional o global? Porque en esta primera capa, que puede medir micras o menos que eso, llega todo el efecto del sol, de la radiación solar, de los rayos UV, de la contaminación, la acidificación se inicia por esta capa, los problemas de desalinización y de decasificación y gasificación ocurren a este nivel, ¿ya? A lo mismo, otros componentes atmosféricos como el viento, por ejemplo, y astronómicos como las mareas, tienen una fuerte influencia sobre los organismos que habitan en esta capa límite, ¿ya? La importancia global del Newton queda resaltada cuando uno analiza en forma global que la capa superficial de todos los océanos cubre una superficie de 362 millones de kilómetros cuadrados. Por otro lado, la capa superficial de todos los océanos cubre una superficie equivalente al 71% del planeta, de la superficie del planeta. La capa newtónica representa un volumen de 362 kilómetros cúbicos, ¿ya? O el 0,03% del volumen total de las cuencas oceánicas. En Newton representa la piel de los océanos y es la zona de interfase y de interacción entre la atmósfera y el océano. Es quizá el hábitat de mayor tamaño y probablemente el más diverso y con el mayor número de asociaciones pelágicas. Se desconoce actualmente el nivel de biodiversidad que sostiene esta capa y muchos recursos pesqueros hacen uso de esta capa durante su vida larval. Parte del interés que ha representado el Newton en las últimas 2 décadas, ¿ya? Es que algunos autores como Liz y Deuce han publicado este trabajo que se llama Sea Surface and Global Change. Según ellos, el problema del calentamiento global y muchos de los cambios que nosotros esperamos que van a ocurrir en las siguientes décadas se van a iniciar en esta capa superficial. Acá está haciendo un poco de historia el trabajo de Zaitsev, el padre de la newtología marina, ¿ya? Y donde él descubrió, por ejemplo, que muchos de nuestros recursos que están acá en Chile, como la anchoveta y algunas lisas, por ejemplo, utilizan la capa newtónica y es donde mayor se concentran los huevos, ¿ya? Se aprovechan una característica que tiene esta capa, que es dominada por algunos compuestos lipídicos y que le dan cierta capacidad de tensión y de acumulación de elementos flotantes. Y parte de esto, el proyecto TARA, el 2009-2013, resaltó también la importancia de esta capa superficial a través del estudio de la acumulación de los microplásticos. Ya ellos hicieron un crucero por todos los océanos durante 3 años o 4 años y describieron en algunas estaciones, no en todas, también el Newton. Su tema principal era el problema del microplástico, ¿ya? La capa newtónica está presente en todos los océanos, en los arrecifes coralinos, en el mar de los Sargazos, en el Atlántico tropical, en la Antártica y en los canales subantárticos chilenos, ¿ya? Acá tenemos una planta de macrocystis que flota y que se propaga por entre todos los canales. El mar de los Sargazos, por ejemplo, es importante acá en el Atlántico tropical porque es la zona de desove tanto de la anguila europea como de la anguila norteamericana. Ella pasa alrededor de 1 año, por lo tanto esta capa newtónica es un hábitat altamente predecible. Este comportamiento migratorio lo hacen todos los años y cuando alcanzan el estado juvenil vuelven a migrar a los ríos, ¿ya? De Estados Unidos como de Europa. Estas larvas leptocéfalas, ¿ya? Se encuentran en esta zona y la presencia del sargazo es vital para la subsistencia de esta especie. Lo mismo para el monitoreo de langostas, por ejemplo, a nivel de larvas. Hay un programa ahí en el trabajo de Carloni, donde ellos llevan 27 años estudiando la presencia de larvas filosoma en la columna de agua superficial, en la parte newtónica, y un programa establecido, ¿ya? Y tienen datos que tienen otra utilidad también, no solo para la dinámica poblacional del recurso, sino que también para evaluar el cambio climático. Y la capa newtónica es la principal fuente de alimentación para las aves que son no buceadoras, ya haciendo un poco de ecología, y tenemos la águila sacando una trucha, el rayador, ya que depende de esta capa superficial para alimentarse, los pelícanos y otra serie de aves marinas, ¿ya?
También tenemos que el método de estudio del Newton es relativamente simple, pero se puede complementar actualmente con oceanografía satelital y con una serie de instrumentos, ¿ya? Afortunadamente, en mi caso, yo todos los estudios del Newton lo he hecho en la región austral, entre el canal Chacao y casi el Cabo de Hornos. Normalmente la capa superficial se monitorea con redes que tienen flotadores y por lo tanto a través de la red, a través del impulso que hace el barco, y los flotadores se mantienen en la superficie. Normalmente esta red tiene entre 50 y 35 centímetros por unidad. Acá esta tiene 1,5 metros. El tiempo de arrastre son 5 minutos, más de 5 minutos se colmata ya la red. La distancia aproximada que recorre son 300 a 500 metros. La velocidad del buque a 2 nudos. La trama de la red que yo he utilizado en forma permanente es de 43 micras para poder capturar también fitonewton. Normalmente se monitorea el zooplancton a una fracción de 1/8 para hacer la identificación y normalmente el volumen filtrado va entre los 50 metros cúbicos, alrededor de eso. Ya, normalmente hay una gran variedad de tipos de red newtónica, ¿ya? Desde las tipo catamarán a las más simples, que pueden tener 1 unidad o 2 unidades, o las redes gigantes que están utilizando en Europa para limpiar los océanos, ¿ya? Bueno, ¿qué hemos aprendido sobre el Newton austral? La primera pregunta que surgió es si es un ambiente extremófilo, ¿ya? Y la capa superficial de los océanos en la zona austral se puede congelar y tiene un fuerte impacto del agua dulce, ¿ya? Normalmente hay fuertes gradientes térmicos horizontales y verticales, como también gradientes alinos. También hemos visto que algunas de las especies, como el Copepodo microcetela, el Poliqueto poligordium, a nivel larval, y larvas de membranípora, un briozoo, tienen estrechos rangos de distribución, ¿ya? Normalmente se asocian entre los 26 y los 31 PSU, ¿ya? Bajo los 26 y 27 PSU de salinidad, normalmente esta especie no se encuentra, ¿ya? Y a través de este estudio hemos podido determinar que las especies newtónicas de la zona estuarina de la zona austral de Chile son estenoalinas y aparentemente también estenotérmicas, ¿ya? Soportan bajo rango de variabilidad de térmica y alina, por lo cual son un buen instrumento de vigilancia del cambio climático, ¿ya? Desde mi punto de vista. Ahora, lo otro que hemos podido aprender con este muestreo newtónico es que se puede hacer ecofisiología in situ, ¿ya? Para estudiar el efecto de la temperatura y de la salinidad, como también del oxígeno, pero acá como no hay una limitante en la zona sur, no se estudia mucho. Acá, por ejemplo, tenemos a nivel comunitario, cómo la salinidad en afecta a 3 variables comunitarias como la abundancia total, la biomasa total y la riqueza total de especies, acá en Magallanes, como la zona del Guafo, del Guafo hasta la península hasta este es el Cimar 20, no, este es la zona de Aysén, el límite de Aysén hasta el canal Trinidad, ¿ya? En estos 3 casos vemos que durante el día hay permanentemente newton, ¿ya? No es que lo aumente más o menos dependiendo de la cantidad de luz. Vemos que la biomasa total se tiende a concentrar en algunos sectores insulares, como acá en la isla Dawson, y la riqueza de especies, tenemos una limitante acá porque hay algunos taxas que aún no podemos reconocer bien, como los anfípodos y las apendicularias, ¿ya? Pero esto es algo que está en permanente revisión y tratando de mejorar. Bueno, el Newton austral también lo hemos, a través de la composición de los organismos que habitan la capa newtónica, hemos hecho una proyección a cómo estaría conformado la materia orgánica particulada en la zona newtónica, y vemos que gran parte de la materia orgánica particulada en esta zona de Magallanes
está compuesta por quitina, muy poco de carbonato y una parte importante de sílice, ¿ya? Sobre todo en las zonas que hay ya menor temperatura que hacia el norte. Y aquí en la zona de la península de Golfo de Penas hasta el canal Trinidad, vemos que hacia la parte más cercana a la plataforma externa tenemos principalmente quitina, y hacia la zona de menor salinidad, que son las desembocaduras del río Báquer como el río Pascua, y los glaciares tienden a dominar la celulosa o compuestos tunicados, son principalmente casas de apendiculares, ¿ya? También hemos visto que al ser el Newton una comunidad que vive en la capa superficial, es fácilmente medible a través de satélites, y hemos visto, por ejemplo, a través de la información del programa Hermes de Francia, que en la zona que se llama Paso Ancho, acá en el Estrecho Magallanes, es donde se produce una gran concentración de fitoplancton durante la primavera. Acá tenemos el año 2010, acá tenemos el 2018, que tuvo una mayor variación. Y si ustedes se fijan en esta imagen donde dice el 62, 82, 85, aparece la mayor concentración de estados larvales de Newton, o el mero Newton, en la zona de Paso Ancho, ¿ya? Por lo menos el 62% al 85% de las larvas o de los organismos que nosotros analizamos acá, que fueron el Microcetella rossea, el Poliqueto polygordius y Membranípora, el Biosoo, están concentrados en la zona de Paso Ancho, o la puntilla de la isla Dawson, ¿ya? Acá también en esta imagen que es del año pasado, el 2019, de primavera al 2019, también se observa una importante concentración de clorofila A, y también puede ser materia suspendido alrededor de la isla Dawson, ¿ya? 2 minutos, acá, profesor. Ya, estoy terminando. Entonces, las limitaciones que tenemos son deficiencias taxonómicas, ya para estos dos grupos, estudio restringido a la zona austral de Chile y centrado en especies determinadas, porque todavía nos falta identificar alguna especie, estudio restringido a la zona central de los canales, estrecho y fiordo, que es la plataforma interior, y nos gustaría estudiar la plataforma externa, bajo número de muestras, alrededor de 190 muestras en el periodo de casi una década, principalmente los muestreos han sido en primavera, solamente uno lo tenemos en invierno, bajo interés de los alumnos por el zooplancton, mucha variabilidad oceanográfica austral, lo requiere conocer muchas taxas, desde rotífero, copépodo, ictioplancton, larvas de invertebrados, fitoneuton, y falta mejorar la interdisciplinaridad para enfrentar otros problemas. Aspectos positivos de este estudio, de esta área de estudio, es disminuir las dimensiones espaciales, integrar fácilmente los componentes atmosféricos con lo oceanográfico y lo biológico. Las tasas de captura de Newton dependen del objetivo y del tamaño de la red. El muestreo horizontal facilita la replicación, se requiere escaso tiempo de arrastre y de uso de embarcación. Se puede recolectar Newton con embarcaciones de diferentes loras. El doctor Luis Di Salvo recolectó larvas de loco en lanchas artesanales. Cambios en las comunidades planctónicas vinculadas al cambio climático se pueden detectar de modo rápido y simple analizando la capa newtónica, por ejemplo con el fenómeno del Niño. Y uso de herramientas de percepción remota es útil para análisis de dinámica espacial y temporal. Desafío: incrementar la cobertura del muestreo hacia la plataforma externa de la zona austral de Chile, conocer el Newton en periodo de surgencia activa y relajación, conocer el Newton en isla oceánica y monte submarino, conocer el Newton en la Antártica, y conocer el Newton en las bahías con alta influencia humana. Conocer el comportamiento newtónico a nivel larval de especies de interés comercial como langosta, loco, anchoveta, jurel, mitílido, y determinar y demostrar su importancia como herramienta de vigilancia al cambio climático en la superficie de los océanos. Actualmente, por esta zonificación bioquímica que tiene el Newton en los primeros 10 micras, ¿ya? Y hay una zonificación en escala vertical como horizontal, normalmente el aspecto más importante que se está estudiando actualmente en el Newton es la importancia en la producción de dimetilsulfuro y la cobertura de nubes. Si nosotros estudiáramos esta característica en la zona del norte de Chile con respecto al sur, podríamos quizá entender por qué en el norte de Chile llueve tan poco y por qué llueve tanto en el sur, ¿ya?
aparte de otros fenómenos. Bueno, agradecimiento al servicio, al CHOA, al CONA, a la tripulación de estas embarcaciones, a la Dirección de Investigación, y están todos invitados el próximo año, si es que hay congreso en Ciencia del Mar acá en Punta Arenas, y gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. En aras del tiempo, quizás algunos detalles los podemos ver al final. Bueno, Eh, pero ¿cuándo pero va a terminar ahora? Porque hubo un cambio realmente significativo del programa. no sé. Este fue el último programa que se circuló. Sí. Ya, Terminamos a la 1 hoy. a la 1, ya. Sí, y ahí vamos a hacer una discusión grande, ¿no? Listo. Toda la información que tienen ustedes, ¿cómo han pensado entonces hacer de esto un sistema, ¿no? Finalmente, sistema de observación. Cortito. Sí, bueno, lo más importante es que a través de un financiamiento que duró 2 años, estuvimos haciendo un programa del Newton en una pequeña bahía, que es Bahía Porvenir, y pudimos ver la interacción que hay entre el Estrecho Magallanes y Bahía Porvenir. Pero es la única oportunidad en que se ha podido monitorear una comunidad zooplanctónica a través de midiendo la estacionalidad, ¿ya? Porque si uno analiza los estudios que se hacen acá en la región de Magallanes, casi siempre son expediciones y se hace el muestreo de oportunidad nomás y no hay muestreo a lo largo del año. Y esa sería particularmente en el Estrecho Magallanes entre Punta Arenas y Porvenir, sería una buena alternativa de implementar un programa de monitoreo utilizando, por ejemplo, los cruceros diarios que hace TAPSA, que es la empresa que tiene a cargo el transporte de pasajeros y vehículos hacia Tierra del Fuego. Y eso sería lo más cercano a poder implementar un programa de vigilancia, ¿ya? Permanente. Ya, muchas gracias.